damos la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando esta tarde en nuestro segundo webinar. Em, en esta ocasión estaremos hablando de las 5 razones principales para convertirte en auditor interno certificado. Em, Estamos nuevamente realizando este webinar en compañía de Gleim junto con la Fundación Latinoamericana de Auditoría Interna. Em, un poco en repaso a lo que habíamos, el webinar pasado. Gleim es la compañía líder en preparación para las certificaciones de auditoría. En específico, el CIA lleva más de 40 años preparando a millones de candidatos y somos una compañía que impulsa el mejoramiento profesional con diferentes cursos de repaso para las certificaciones, eh, para los exámenes de certificación. Y la Fundación Latinoamericana de Auditoría Interna, conocida como la FLAI, que muchos de ustedes conocen, es la fundación que promueve y apoya el desarrollo continuo de la profesión de auditoría interna en América Latina y representa a más de 16 institutos de auditores internos en Latinoamérica. El día de hoy nos está de nuevo acompañando Jorge Evadillo, presidente de la Fundación Latinoamericana de Auditoría Interna. Cuenta con más de 24 años de experiencia y cuenta con diferentes certificaciones profesionales y es un reconocido conferencista, instructor y docente universitario. Y para los que no me conocen, mi nombre es Leslie Rodríguez, trabajo con Gleim hace más de 4 años, en específico con el producto CIA. Colaboro con el proceso de traducción en español y también coordino con los institutos de Turquía y de Brasil para la traducción del curso en línea en sus idiomas. Eh, voy a dejarle unos momentos con Jorge. También les pedimos que si tienen preguntas, nos las estén escribiendo en el chat y al final de la presentación estaremos respondiendo. Entonces, Jorge, te doy la bienvenida. Gracias de nuevo por acompañarnos y bueno, pues te dejo. Muy gentil. Gracias, Leslie. Gracias por la introducción a la presentación. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Para mí es muy grato completar este ciclo de 2 webinars coordinados por Gleim con el apoyo de FLAI. La idea es promover, motivar, animar a los colegas de la región a obtener la certificación CIA. De mi parte voy a hacer una introducción breve con algunos temas adicionales relacionados con la certificación CIA. Muy en breve, algo que vimos en el webinar 1 y alguna información nueva, un poco de números, pero también un poco de historias sobre la certificación CIA. Y luego retorna Leslie para dar el webinar como tal. Bueno, como FLAI, nada más destacar, quizá muchos de ustedes nos conocen, o quizá todos, ojalá que sí. La FLAI es una organización de organizaciones, está integrada por los 16 institutos de auditores internos de Latinoamérica, y a través de ellos, que son institutos de personas, que son organizaciones de personas, a través de esos 16 institutos de Latinoamérica, pues tenemos cerca de 10 auditores internos de toda nuestra región. Eso en cuanto a lo que es la FLAI. Y como auditores CIA, bueno, les había comentado que nosotros, como Fundación Latinoamericana de Auditores Internos, con el apoyo del Instituto de Auditores Internos Global y en coordinación con los 16 institutos de Latinoamérica, establecimos un proyecto conjunto. Los institutos hacían algunos hacían algunas actividades, otros otras, cada uno hacía, por cierto, su mejor esfuerzo para promover la certificación CIA, pero pensamos que era el momento de ir cerrando esta brecha que tenemos. Tenemos muchos menos CIAs que los que deberíamos tener. Y decidimos ir por un desafío CIA Latinoamérica 2021. Dijimos, bueno, ¿cuántos somos? En este caso, ¿cuántos éramos a julio del año 2020 cuando empezamos esto? Y éramos como 1,600. Dijimos, ok, bueno, pensemos en cuánto deberíamos crecer para quizá hasta el 2030 ser 6 veces lo que somos hoy, que sería una relación que sea razonable con el número de socios que somos frente al número de auditores internos del IA a nivel mundial. Y así fue como establecimos 3 metas para este diciembre. Llegar a ser 1,800 como mínimo, llegar a ser 1,900
como algo esperado o algo optimista llegar a ser 2000. Las tres metas son desafiantes porque implican crecimientos que no se ha tenido antes, crecer del 10, en el orden del 10, el 15 o el 20% como región. Y esos crecimientos no han estado, porque hay muchos países que su crecimiento de un año a otro es cero, simplemente cero, no aumentan ni un CIA. A veces aumentan un CIA o dos cada 2 o 3 años. Hay otros institutos que aumentan el 5% un año, el 7% otro año, pero un crecimiento como región total del 10% no ha sucedido en los varios últimos años. Menos del 15 y menos del 20. Pero estamos muy contentos porque la verdad que todos los institutos han hecho su mejor esfuerzo, han reforzado sus cursos de preparación CIA, han mejorado los que tenían, y si se habían dejado de dar el curso de preparación CIA, han empezado a volver a darlo, más otros varios esfuerzos, y desde Flight también estamos haciendo lo nuestro, dando visibilidad y promoviendo la certificación CIA, con eventos como este, por ejemplo. Así que el desafío CIA Latinoamérica, que lo habrán visto en redes sociales seguramente, son estas tres metas que tenemos. Como región, pasar de 1.679 CIAs, bueno, 1.640 que teníamos en julio del año pasado, pasar a ser 1.800 u ojalá 1.900 u ojalá 2.000. Y si no es hasta este diciembre, que sea pronto en el 2022 que lleguemos a ser 2.000 CIAs. ¿Cómo han venido subiendo los números? Bueno, éramos 1.640 más o menos en julio del 2020. A diciembre ya pasamos a ser 1.679. Hoy ya estamos cerca de los 1.700. La verdad que estamos muy contentos porque definitivamente sí se ha activado. Tenemos colegas que tenían aprobada la parte 1 y la habían abandonado, están retornando a dar la parte 2 y la parte 3. Teníamos colegas que habían dado la parte 1 y la parte 2 y la parte 3 la tenían pendiente. Y tenemos colegas que se animaron y fueron de lleno y empezaron a pasar la parte 1, 2, 3. Así que se ha visto un aumento y una mayor actividad definitivamente. Avanzando con mi intervención inicial, bueno, es bueno que tengamos esto en números. ¿Cuántos socios somos en Latinoamérica? Más o menos 12.000. ¿Cuántos CIAs somos a hoy? Más o menos 1.680. ¿Cuántos CIAs deberíamos tener? En realidad deberíamos ser muchos más, ¿no? Deberíamos ser muchos más, porque el IA Global tiene como 200.000 miembros a nivel mundial, y nosotros somos como el 6% de la membresía. Sería bueno que seamos el 6% de los CIAs. Entonces, nosotros deberíamos crecer de manera significativa. El número de CIAs no debería ser 1.600. En realidad deberíamos ser más o menos por el orden de los 7.000 CIAs. Pero vamos a ir dando pasos de a poco. Quizá eso sea una meta de aquí hasta el 2030, algo de largo plazo. Pero por algo debemos empezar. Y ya llegar a ser 1.800, 1.900 o 2.000 sería un gran récord y un gran primer paso. Solo por hacernos una idea, en Latinoamérica somos 12.000 auditores y tenemos 1.600 CIAs. Bueno, miren, en África, por ejemplo, ellos son como más o menos 15.000 auditores, parecido, nosotros somos 12.000, ellos son 15.000, pero nosotros tenemos 1.600 CIAs y ellos tienen casi 4.000 CIAs. Es decir, tienen casi la misma cantidad de miembros, pero tienen más del doble de los CIAs que nosotros tenemos, solo por poner una cifra. O en el Medio Oeste, ellos son 5.000 socios, nosotros somos 12.000, ellos son como la mitad de socios nuestros. Nosotros somos 12.000 y tenemos 1.600 CIAs. Bueno, ellos son como 5.000 socios y tienen como 4.000 CIAs. Entonces, claramente 1.600 CIAs es muy poco para ser 12.000 auditores internos. Definitivamente que debemos ser más. Y podemos. Así que si nos lo proponemos, podemos lograrlo. Comentar un poco más sobre la certificación. Bueno, la designación de auditor interno CIA, una certificación que implica que se necesitan unos requisitos previos, aprobar en este caso 3 exámenes y luego en el tiempo acreditar cada año un mínimo número de horas de educación continua, porque son 40 horas. ¿Pero qué implica la certificación CIA? Bueno, la certificación CIA es la única designación aceptada a nivel mundial para los auditores internos y el estándar por el cual las personas
Las personas demuestran su profesionalismo en la auditoría interna. Además, obtener la certificación CIA es más que una simple prueba de lo que se sabe y lo que se ha logrado. Es la mejor manera para que los profesionales de la auditoría interna comuniquen al mundo que están preparados para enfrentar los desafíos de hoy. Obtener la certificación CIA es un logro valioso y una ventaja profesional para los auditores internos en todas las etapas de carrera. Desde 1974 se han otorgado más de 165,000 designaciones CIA en más de 100 países, en más de 170 países. La certificación CIA valida que los profesionales poseen el conocimiento, las habilidades y las competencias para desempeñar eficazmente las responsabilidades de auditoría interna en cualquier organización e industria en cualquier parte del mundo. Y esa es una ventaja muy significativa. Cuando uno busca un desarrollo profesional, tiene dos caminos que son válidos y complementarios ambos. La parte académica, crecer y seguirse desarrollando en lo académico, diplomados, maestrías, doctorados, y está bien, pero complementario a eso, el crecimiento vía certificaciones profesionales. Y una certificación profesional es lo mismo que las certificaciones de empresas. Lo que buscan es dar un aval sobre algo. Por ejemplo, una de las certificaciones de empresa más conocidas es la ISO 9000 de calidad. Una empresa puede tener un sistema de calidad, aunque no tenga la certificación ISO 9000. Es decir, la certificación no implica que una empresa tenga o no un sistema de calidad. La certificación lo que hace es darle fortaleza a ese sistema de calidad y servir de un aval, porque cuando alguien pregunte, ya no es la empresa que habla bien de sí misma. Dice, no, mire, aquí hay un tercero, que no soy yo, que vino, revisó todo lo que tuvo que revisar y me da este aval. Y esta empresa certifica que yo tengo un sistema de gestión de calidad. Básicamente es lo mismo para las certificaciones profesionales. Uno puede ser, por supuesto, un excelente auditor interno, pero el tener la certificación CIA es un aval que demuestra aquello, que uno tiene esas competencias, ese conocimiento, esas habilidades que fueron probadas a lo largo de 3 exámenes que son los mismos, sea que uno dé el examen en Hong Kong, en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Perú. Y esa es una ventaja bien importante, porque cuando uno es CIA, es un sello de calidad, es un aval del conocimiento que uno tiene. Bueno, avanzando con esto de la certificación, comentar que, bueno, los auditores internos que tienen la certificación CIA realizan trabajos de auditoría interna con diligencia y confianza. La certificación CIA agrega valor al gobierno corporativo, la gestión de riesgos y los controles internos de una organización. ¿Por qué certificarse? Bueno, como conversaba hace unos pocos minutos, es una forma de acreditar, dar esa certeza de que uno tiene ese conocimiento, esa expertise, esa experiencia, con ese aval de una certificación internacional. Bueno, y hay varias en realidad. CIA es la certificación de excelencia para lo que es auditoría interna, pero conocerán ustedes de las otras. Para auditor informático CISA, para experto en proyectos PMP, para experto en temas de fraude, la certificación CFE, y así varias. La certificación clásica por excelencia de reconocimiento internacional en materia de auditoría interna es la certificación CIA. ¿Por qué certificarse? Bueno, las designaciones profesionales demuestran credibilidad, capacidad, conocimiento, competencia, compromiso y experiencia. Básicamente uno sabe que un profesional que tiene una certificación tiene competencias profesionales, pero además también tiene una calidad personal al haberse motivado e ido por el reto de una certificación. Compartiendo algo adicional, comentarles que nosotros iniciamos en la región desde Fly una campaña para promover la certificación CIA. Sentíamos que siempre es necesario hacer algo más, algo nuevo, algo distinto. Y desde hace 2 meses y durante todo este año vamos a tener una campaña en donde cada mes vamos a sacar una imagen con una cita de un colega que tenga pasión por la profesión y que haya sacado la certificación CIA recientemente o hace algún tiempo atrás y que nos comente en sus propias palabras cómo fue la experiencia o cómo le agregó valor la certificación o por qué es importante la certificación. Y quería compartirles las 2 primeras imágenes de esta campaña. Una, que es la imagen con la frase de Laura Mariani, de Argentina, quien nos comentaba esta frase acerca de la certificación en sus propias palabras. Para Laura, ser CIA significa estar habilitado para trabajar en cualquier industria, en cualquier compañía alrededor del mundo,
en el sector público o privado, en cualquier país, sin requerir ningún proceso de revalidación. No importa en qué país o idioma rendiste el examen, la credencial CIA es reconocida globalmente. Y la segunda campaña, bueno, esta vez vamos a salir con la tercera, y así a lo largo de este año, fue del colega Heraldo Álvarez, de Chile. Y él en sus palabras nos dice, la certificación CIA, en mi opinión, representa nuestra licencia para operar, porque garantiza a los distintos stakeholders que el auditor desarrolla su trabajo basado en altos estándares éticos y técnicos. A lo anterior, se une el hecho de que es una certificación reconocida a nivel global, es decir, nos habilita para desarrollar nuestra profesión en distintas latitudes. Y eso es cierto y es importante. Tanto Laura como Heraldo enfatizan en que es una certificación reconocida globalmente. Es decir, si yo trabajo en mi país para una multinacional, seguro en casa matriz van a saber de qué se trata la certificación CIA. O si yo me muevo a trabajar fuera de mi país, en otro lugar, sé que la certificación CIA que me acompaña es un aval, porque es reconocida a nivel internacional por quienes estamos en el mundo, en la industria de la auditoría interna. Finalmente, para ir cerrando mi intervención inicial, pensaba que aparte de compartirles números y estadísticas de la certificación, en este segundo webinar, para mí era importante compartirles mi propia experiencia personal con la certificación, o cómo me acerqué a la certificación y qué beneficios me ha traído. En cuanto a la certificación CIA, en mi caso yo la obtuve en el año 2006, en noviembre del año 2006. Fue mi primera de varias certificaciones que tengo actualmente, pero la valoro mucho porque fue la primera y no solo eso, porque es la más conectada directamente con mi actividad, auditoría interna, que es la actividad que he realizado la mayor parte del tiempo en estos cerca de 25 años de experiencia profesional. Tuve la suerte de ser, además, uno de los primeros CIAs en mi país, es decir, antes del grupo que logramos la certificación en el año 2006 y 2007, no había ningún CIA en Ecuador. El número de CIAs era 0. Y pues con mucha alegría, entre el 2006 y el 2007, quienes hicimos esos primeros cursos de entrenamiento CIA, logramos conformarnos en los 13 primeros CIAs. Fue una alegría a nivel de la profesión en el país. Ahí están en imagen algunas fotos. La imagen de la izquierda es, bueno, ambas imágenes son de la entrega del certificado CIA que se aprovechó para hacer en el Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna que se hizo en Ecuador en el 2007. Así que aprovechamos esa instancia para destacar y tomarnos todos una foto con el certificado que habíamos logrado entre el 2006 y el 2007. Siendo así el primer grupo de los 13 primeros CIAs. Pasábamos en Ecuador de tener 0 CIAs a tener 13 CIAs en aquel entonces. Y la imagen de la derecha, con mucha alegría yo la tomé hace un tiempo, que estuve en Ecuador hace algunos meses atrás. Visité las oficinas del Instituto de Auditores Internos de Ecuador y para mí fue muy grato ver que en un portarretrato, en la oficina del Instituto de Auditores Internos de Ecuador, tenían enmarcada la foto del recuerdo de esos 13 primeros CIAs. Y comentarles un poco entonces de mi historia personal, digamos, un poco para no solo mencionar qué tan importante y qué tan valiosa es la certificación CIA en general. En este segundo webinar yo quería compartirles un poco de, bueno, cómo llegué yo a la certificación y qué gratificaciones personales y profesionales me ha traído. Bueno, mi ruta en la certificación CIA, bueno, yo empecé en auditoría interna en el año 96, empecé a trabajar, cuando estaba todavía en la universidad, empecé a trabajar como asistente de auditoría interna en una universidad. Y de ahí en más, pues quedé fascinado con la profesión de auditoría interna. Ejercí a lo largo del tiempo algunos otros roles, pero siempre la mayor parte del tiempo ha sido auditoría interna. Me afilié, al poco tiempo supe del Instituto de Auditores Internos del Ecuador, me afilié. Ya afiliarme al instituto era una alegría muy grande. Claro, mi sueldo todavía era pequeño como asistente de auditoría, pero aún así sabía que era importante la afiliación al instituto y así lo hice. Destiné esos recursos para la afiliación anual y empecé a ser activo en seguir al Instituto de Auditores Internos de Ecuador, en mi caso, al ser de allá, y al poco tiempo empecé a leer información y material y a ver instructores y personas de afuera que eran CIAs. Empecé a preguntar sobre la certificación y la verdad que me fascinó. Y dije, sería genial lograr esa certificación. Es más, sería genial ser el primero o uno de los primeros CIAs de Ecuador. En esa época, estamos hablando del año 2005 más o menos, 2004, 2005, incluso todavía los exámenes se daban en papel y lápiz.
se enviaban, alguien del Instituto Global estaba delegado, designado, y presenciaba la toma o la rendición de los exámenes. Me puse como objetivo lograr la certificación CIA, me preparé, tomé el curso preparatorio, más autoestudio, una preparación como a lo largo de un año, a pesar de que ya tenía algunos años de experiencia, para ese entonces como 9 años de experiencia en auditoría interna, y avancé en el camino de la certificación, lo que me permitió un desarrollo profesional y personal incluso, ¿no? Incluso más allá de la situación del momento. Yo en aquel momento en la institución para la que trabajaba, en realidad se alegraban, pero tampoco era como que lo valoraban mucho. De hecho, el curso lo hice con mis fondos propios, y con cargo a vacaciones para ciertos días de estudio y para el día de rendir los exámenes. Pero en realidad yo estaba buscando la certificación no para algo concreto en ese trabajo. Yo sabía que la certificación me iba a servir para un desarrollo para más adelante. Era algo que iba a tenerlo conmigo. Finalmente logré la certificación en noviembre del año 2006, y entre uno de los objetivos de desarrollo profesional que yo tenía estaban trabajar en una multinacional con un cargo a nivel regional. Y empecé a construir mi perfil para ello. Desarrollo profesional, carrera, esfuerzo en auditoría interna, saqué un MBA, fortalecí, estudié el inglés, y la certificación CIA yo sabía que era clave para lograr ese objetivo de desarrollo profesional. Finalmente el esfuerzo dio resultados. Fui considerado en un momento, como por el año 2011, en una búsqueda regional. Una compañía de headhunting estaba buscando un auditor interno regional para estar a cargo de auditoría interna en Sudamérica para una compañía minera con base acá en Chile. Y uno de los requisitos era ser CIA. Es decir, yo saqué la certificación en el 2006. Eso me trajo muchos beneficios personales, profesionales, pero no exactamente en la empresa donde trabajaba. Pero sí me habilitó a que 4 años más tarde, sumado con otros requisitos y otros requisitos del perfil, una compañía de headhunting me ubique y me invite a participar en un proceso que finalmente gané. Pero eso fue porque yo era CIA. La verdad que si hubiese sido CIA, ni siquiera me hubiesen invitado, ni siquiera me hubiese enterado que no me invitaron, porque ni siquiera hubiera aparecido en la búsqueda. Y por mencionar otro logro interesante, importante para mi carrera profesional y de voluntario, mencionar que si hoy soy presidente de la FLY, también es porque soy CIA, entre otros requisitos y entre otras trayectoria a nivel de voluntario. Pero para ser presidente de la FLY es requisito ser CIA. Es decir, si yo no hubiese sido CIA, a lo mejor no hubiese tenido esa oportunidad de trabajo, que fue una oportunidad de trabajo muy interesante en una compañía en la que trabajé algunos años atrás. Y la oportunidad se dio en buena medida por ser CIA, más otros elementos, más las pruebas y el proceso propio de selección, pero ser CIA era un requisito. Y luego también cuando tuve la posibilidad de ser presidente de la FLY, si no hubiese sido CIA, no hubiese podido ser presidente de la FLY. Lograr la certificación CIA requiere compromiso, perseverancia y pasión por la profesión. Así que la verdad que yo les invito y les animo a que podamos estar todos en este compromiso de ser más CIAs en Latinoamérica, sacar la certificación CIA y animar a otros a sacar la certificación. Las oportunidades de desarrollo profesional hay que buscarlas, hay que generarlas y en paralelo prepararse para poder capturarlas y aprovecharlas, siendo parte fundamental para ello la construcción y el fortalecimiento del perfil profesional. Para ir cerrando, nada más hacerles una cordial invitación para que nos acompañen, ya sea en modo presencial o virtual, en el gran encuentro de los auditores internos de Latinoamérica, el CLAI 2021. Una edición aniversario porque es el 25 CLAI, el 25º CLAI, que va a ser realizado en el mes de mayo en Quito, en Ecuador, y que tiene 2 modalidades, presencial y virtual. Bueno, eso es lo que yo quería compartir. Doy el paso ahora a Leslie, que es quien va a dar el contenido central de este webinar, y al final tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias, Leslie. Muchas gracias a ti por compartirnos tu experiencia y bueno, esperamos que sea de motivación para los candidatos que quieran recibir su certificación. Vemos pues muchas preguntas. Matías
del Instituto de Auditoría Interna de Argentina nos está colaborando con varias respuestas y varios de los temas que nos están preguntando los vamos a tocar. Entonces, bueno, vamos a continuar. En un poco de resumen de lo que vimos en el webinar 1, en cuanto al examen CIA, que fue actualizado en junio del 2019, es un examen de 3 partes. La parte 1 consta de los fundamentos de la auditoría interna. En general, el campo más abarcado en esta parte es de gobierno, gestión de riesgos y control. La parte 2, práctica de la auditoría interna, donde trata mayormente sobre la ejecución del trabajo. Y la parte 3, que es un poco una parte más práctica, trata del conocimiento empresarial para la auditoría interna. Este examen de 3 partes, todas las preguntas son de opción múltiple. Para la parte 1 son 125 preguntas que se presentan en un tiempo de 2 horas y media. Y la parte 2 y 3 se presentan en 2 horas cada uno. Para aplicar el examen CIA no se necesita esperar algún periodo, se puede aplicar en cualquier momento del año, no hay fechas restringidas y después de realizar el registro, el candidato tiene 180 días para programar y presentarse al examen. Vamos a hablar un poco de esto en unos minutos. Ah, ok. Hablábamos también en el webinar 1 sobre un plan de estudio para prepararse al examen CIA. Em, Hablábamos un poco sobre para un plan de estudio es necesario basarnos en la vida real, eh, enfocar el estudio en dónde nos vamos a preparar, cuánto tiempo vamos a tomar, que sea algo basado en nuestra vida real, teniendo en cuenta pues la familia, el trabajo y todas las obligaciones que tenemos. Si uno se enfoca en un estudio, en un plan que no es real, entonces va a estar desanimado, no va a poder cumplir con sus expectativas. Entonces, básicamente, eh, para, para enfocarse en el examen y para estudiar, como es un examen ah, necesita mucha preparación. Entonces, hablábamos que es importante tener un plan basado en la vida real, eh, darnos objetivos semanales que podamos cumplir cada semana. Puede ser, vamos a estudiar una semana cierta unidad, otra semana otra unidad, que sean objetivos que podamos cumplir cada semana. También es importante tomarnos pausas de estudio y, bueno, finalmente la autorrecompensa. Cada vez que terminemos una unidad, cada vez que terminemos una parte y recibamos una puntuación eh, adecuada para esa parte y pues al final la recompensa mayor que es obtener la designación CIA. Nuestro consejo en nuestro plan de estudio, bueno, basado en nuestro curso de preparación en línea, es dedicar 10 horas por semana. Básicamente la parte 1 tomaría entre 4 a 6 semanas, la parte 2 de 6 a 8 semanas y la parte 3 de 10 a 12 semanas. Ok, bueno, básicamente la designación CIA, como decía Jorge, es la designación de auditor interno certificado. Es una designación globalmente aceptada que proporciona pues respaldo a la compañía, proporciona una compañía que tiene auditores internos certificados va a tener más credibilidad y más respeto y permite asimismo que los auditores internos demuestren su profesionalismo en auditoría interna. Em, los auditores internos certificados que tengan su designación CIA se pueden desempeñar en diferentes cargos. Entre esos está director ejecutivo de auditoría interna, gerente de auditoría interna, director de aseguramiento de calidad, director de cumplimiento, supervisor de auditoría interna e integrante de comité de auditoría. O sea, no es solamente un cargo que pueden desempeñar, sino muchos dentro de la profesión. Las razones principales, bueno, básicamente lo que queríamos en este webinar
hablar sobre los beneficios de obtener la CIA. Son muchísimos, pero pues queríamos enfocarnos en estos 5. La primera es proporcionar oportunidades de avanzar en tu carrera. Es un permite el avance profesional. Está estimado que en un 10% la profesión de auditoría interna va a aumentar su demanda para el 2026. Proporciona valor y oportunidades de ascenso dentro de la misma carrera. Como hemos hablado también, es una certificación globalmente reconocida. Muchos auditores se desempeñan en entidades del Estado, en entidades del gobierno o en multinacionales. Entonces, son candidatos que pueden llevar su certificación internacionalmente porque está basada en normas globales que aplican internacionalmente. Entonces, si algún auditor interno que esté en alguna multinacional tiene la oportunidad de ir a otro país, su designación va a ser reconocida igualmente. Gana el respeto con el compromiso de invertir en tu desarrollo profesional. Ganas respeto y credibilidad entre tus colegas, tu profesión, prueba que eres una persona experta y que se puede confiar. Establecer la experiencia y construir la confianza. Eh, va- al obtener la designación CIA vas a ser parte de un grupo de élite de profesionales, de personas que conocen sobre la auditoría interna, de personas que se puede confiar para realizar auditorías. Y demuestra el compromiso pues, de invertir en el desarrollo. Em, También una razón que es el aumento del potencial de ingresos hasta en un 51%. Esto es de acuerdo a un estudio del Instituto de Auditores Internos en el 2017. Vemos que los auditores internos tienen un potencial de aumento de sus ingresos al recibir la auditoría interna. Aquí vemos un poco como la comparación de un auditor interno no certificado con un auditor interno certificado, que más oportunidad de ingresos tiene. Vamos a hablar un poco sobre el proceso para obtener la certificación CIA. Entonces, básicamente se basa en 4 E's, que son educación, examen, experiencia y ética. La educación, veo que muchas personas también lo estaban preguntando. La experiencia se basa de acuerdo a la educación que tenga el candidato. Si las personas tienen una maestría o equivalente, solamente necesitan demostrar experiencia por 1 año. Más adelante les hablaré qué experiencia se necesita. Si tienen una educación de licenciatura o equivalente, necesitan demostrar 2 años de experiencia. Hay candidatos que tienen la designación de auditor interno practicante. Esta es una designación también del Instituto de Auditores Internos, pero esta está únicamente disponible en inglés por el momento. Las personas que tienen su designación de auditor interno practicante deben demostrar experiencia de 5 años y las personas, bueno, que no tengan títulos, pero tengan experiencia de 5 años en auditoría interna, pueden aplicar también para el programa. El examen, como les decía, es un examen de 3 partes que se debe aprobar dentro de 3 años. Una vez que se haya aplicado y lo hayan aceptado dentro del programa, tiene 3 años para completar los 3 exámenes. La experiencia, bueno, la experiencia se puede completar durante el proceso de los 3 años. No necesariamente que la tenga al principio para aplicar, sino como es un requisito de salida, es un requisito que se debe cumplir antes de poder recibir la certificación. Em, y se debe presentar un formulario de referencia de carácter. Este es un formulario que debe ser diligenciado por una persona que tenga una designación de auditoría interna o de una designación proporcionada por el Instituto de Auditores Internos y que certifique que el candidato tiene ética y tiene la moral para recibir su certificación. Em,
En cuanto a los precios para la certificación, vemos un poco que las personas que son miembros del Instituto de Auditores Internos tienen una ventaja sobre las personas que no tienen la membresía. La tarifa de aplicación para ingresar al programa es de 115 para los que no, las personas que son miembros y de 230 para las personas que no son miembros del Instituto de Auditores Internos. Esto puede ser a nivel local con sus diferentes países o también pueden ser miembros del Instituto de Auditores Internos a nivel global. El registro también para cada parte tiene un costo. Para cada una de las partes, para la parte 1 es de 280 si es miembro o de 395 si no, si no son miembros. Estos precios son todos en dólares. Para la parte 2 y la parte 3, el costo es de 230 para los miembros y 345. Entonces vemos que en un total todo el proceso, el registro y la aplicación tiene un costo de 855 para las personas que son miembros y de 1,315 para las personas que no lo son. Entonces vemos cuál es la ventaja también de tener la membresía con el instituto para poder aplicar a este examen. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero se debe crear un perfil en el sistema de administración de candidatos a certificación. Esto es en el IIA, en la página del IIA. Este sistema se llama CCMS. Eh, al crear este perfil se debe aplicar al programa de certificación. En este momento se deben ingresar, proporcionar los documentos de educación. Se debe también enviar una copia del documento de identificación y se debe pues enviar el pago. Una vez que sea aprobada su solicitud de aplicación, es donde empiezan a correr los 3 años, donde puede tener 3 años para presentar los 3 exámenes y completar su proceso para tener la certificación. Una vez que ya está aprobado dentro del programa, ya se puede registrar a una parte del examen. Para registrarse a una parte del examen es necesario crear un perfil con el centro de pruebas que es PersonView. Hablábamos en el anterior webinar que actualmente, por razones del COVID, se están presentando pruebas en línea. En la página del IA Global pueden encontrar la información que hay. De hecho, hay una parte en español donde hablan de información y si tienen los requerimientos de técnicos para poder presentar este examen en línea. Al crear el perfil con el centro de pruebas de PersonView, se programa el examen. Entonces, ya puede aplicar, puede tener la fecha para cuando va a presentar el examen. Ya una vez que se han presentado las 3 partes del examen y se han aprobado, los exámenes se aprueban con una puntuación de 600, va entre 250 a 750 y se aprueba con un puntaje de 600. Una vez que se aprueben las 3 partes, debe presentar el formulario de verificación de experiencia. Este formulario también debe ser diligenciado por una persona que tenga una designación del IIA, no necesariamente CIA, pero eh, eh, también puede ser las otras certificaciones que proporciona el IIA, que son la CRMA, QIAL. Estas personas pueden diligenciar este formulario o también un supervisor del candidato. Al recibir la notificación de la certificación en el mismo sistema CCMS, puede recibir su certificación, su diploma. Entiendo que en algunos países el Instituto Global envía por correo la certificación a los institutos y ellos se lo hacen llegar a los candidatos o a los nuevos auditores internos certificados. Estábamos dentro de la experiencia que se pide para presentarse al examen.
puede ser experiencia en auditoría interna, obviamente, puede ser experiencia en aseguramiento de calidad, en gestión de riesgo, puede ser experiencia en auditoría externa, en control interno. Entonces, no es necesariamente que necesita tener experiencia en auditoría interna específicamente, puede cubrir cualquiera de estas am, otras, otras ramas. La certificación se debe mantener, cada año se deben presentar 40 horas anuales de educación continua, dentro de las cuales 2 horas deben ser de ética. Si las personas no presentan sus horas anuales, entonces su certificación va a estar inactiva y tienen que hacer un proceso para reactivar su certificación. Entonces, lo ideal es que mantengan su certificación activa y cada año presenten 40 horas anuales y mantengan su certificación. Además que las horas de educación continua les ayudan a mantenerse eh, actualizados con los cambios que pueden haber con la profesión. En cuanto al curso de GLIME, nosotros proporcionamos la herramienta en línea de autoestudio para las personas que quieran prepararse para el examen en línea. Tenemos un cubrimiento del temario del examen CIA. El curso en línea está basado en el temario del examen. Está referenciado al mismo. Tiene un banco de preguntas que son preguntas de práctica que los candidatos ah, pueden presentar exámenes de prueba para probar sus conocimientos. Tiene también material de lectura, o sea, el material está en forma digital, en formato PDF, que está con el resumen de los conceptos más importantes que va a encontrar dentro del examen. Y presenta una emulación del examen, quiere decir que las preguntas de práctica van a tener el mismo formato de las que va a encontrar en el día del examen. Al igual que el examen, este curso está separado en tres partes y cada parte pues está basada en el temario del examen CIA. Y bueno, pues invito de nuevo a Jorge para que respondamos algunas preguntas de las personas, aunque muchas preguntas, gracias Matías, nos ha estado colaborando, pero vamos a ver qué preguntas tenemos. Por acá. Ok. Sí, bueno, gracias Leslie por la presentación y Matías, que trabaja en el Instituto de Auditores Internos de Argentina, pero que también nos da un apoyo externo en Fly, nos ha estado dando una súper buena ayuda. Así que gracias Matías, que ha estado ahí haciendo, igual que en el webinar 1, un súper buen trabajo en el chat, digamos, un poco ahí, respondiendo varias de las consultas. Quisiera destacar que estoy muy contento porque, uno, hemos tenido súper buena acogida para el webinar. Uno, tuvimos como 1000 registros, para este tenemos como 600 registros, la participación en vivo ha sido masiva y la visualización del video post evento también ha sido amplia, así que estoy muy contento como presidente de Fly de ver que hay mucho interés en la certificación CIA. También contento de ver que en el chat no solo Matías está respondiendo a las preguntas, sino otros colegas están ayudando a otros colegas respondiendo, despejando dudas. Hay algunas que seleccioné yo para irlas respondiendo, Leslie, como la otra vez. Bueno, Ok. nos preguntan si se va a distribuir la información de este y del otro webinar, tanto la presentación como la posibilidad de verlos en diferido en algún lugar. Sí, claro. La grabación del webinar estará disponible en los canales de YouTube, tanto de Gleim en español como de la Fly. Aproximadamente en 1 o 2 días estará disponible. Y la presentación será enviada también a las personas que se registraron. Perfecto. Una segunda pregunta que la puedo tomar yo, dice, ¿qué tan difícil es lograr la certificación? Quizá tal vez haya a lo mejor alguna intención controlada de que no haya muchos CIAs y se va haciendo el examen cada vez un poco más difícil, como para que no haya muchos, es la consulta. En realidad, no. La verdad que el examen tiene una dificultad moderada, digamos, adecuada.
no debe ser obviamente un examen tan fácil como para que todos lo tengan, porque si no la certificación perdería valor. Tampoco tiene que ser tan difícil como para que nadie la tenga. Sin embargo, pudieran ustedes ver que, no sé, África tiene 15.000 auditores y tiene 4.000 CIAs. Nosotros somos 12.000 auditores y tenemos 1.600. Claramente se puede tener más CIAs. El este medio tiene 5.000 auditores afiliados y tiene 4.000 CIAs. Y en el mundo, un poco es cuestión de perspectivas. Hay algunos que de repente dan el examen CIA y dicen, no, la verdad que es como muy fácil, debería ser más riguroso, más riguroso. Yo siento que es muy fácil. Y hay otros que sienten y dicen, no, la verdad que es inalcanzable, es como muy difícil de lograr. Y en realidad depende de la perspectiva con que uno la mire y también la trayectoria que tenga. Es decir, si no tiene un conocimiento previo y una cierta experiencia previa en auditoría, el camino se hace más difícil. Y si no estudia a fondo los temas y si no se prepara, sobre todo en aquellos puntos que uno sienta que es más débil, que no los ha practicado mucho o que no ha estado más cercano, claro, no hay mucha posibilidad de pasar el examen. También tomar un curso, pero sin mucha profundidad, o ir a un curso preparatorio y creer que luego uno ya va a dar el examen y va a pasar, normalmente no va a ocurrir. Digamos, es una certificación que definitivamente requiere un esfuerzo y una preparación. Digamos, no es algo como que, me leo unos pocos documentos, hago un poco de pruebas, tomo un curso y estoy listo para sacar la certificación. Podría ser que sí, pero serían muy pocos casos. Normalmente hay una preparación importante, es decir, tampoco es inalcanzable, pero no hay algo así como una intencionalidad de que hayan pocos días. En realidad tiene la complejidad que tiene, con la ventaja de que el examen no está adaptado para ciertas regiones o lugares en donde sea más fácil o más difícil. Es el mismo para todo el mundo. Y eso le da ese aval internacional, pero obviamente requiere una preparación, sí requiere una preparación para ir a dar el examen. Una tercera pregunta que nos hacen es sobre el tiempo de preparación. ¿Cuál es más o menos el tiempo que uno más o menos debería pensar en prepararse? Claro, cada caso es distinto, pero más o menos, Leslie, preguntan qué tiempo debería dedicar a prepararse para cada uno de los 3 exámenes. Bueno, ya hablaba de acuerdo al curso que tenemos de preparación. La parte uno puede tomar de 4 a 6 semanas, la parte 2 de 6 a 8 y la parte 3 que es un poco más amplia, de 10 a 12 semanas, más o menos basándose en un tiempo de 10 horas por semana que se dediquen. Ok, sí, y claro, y todo eso depende, digamos, de qué tanta trayectoria uno ya tenga como auditor interno, si pueden ser unos pocos o muchos años, y qué tan familiarizado esté con las normas del IA, porque algo importante es saber que la certificación no acredita qué tanto yo sé en mi propia experiencia de la auditoría interna, sino que tanto yo sé de auditoría interna a la luz de las normas del IA. Entonces, se complementa mi propia experiencia con lo que las normas internacionales del IA establecen. Una consulta adicional que nos hacen, nos dicen, ¿solo un contador puede ser CIA o puede serlo un ingeniero en sistemas? Y la verdad que, en realidad, como ustedes saben, en la auditoría interna habemos profesionales de varias disciplinas. Sí, quizá la gran mayoría venimos de la profesión de contador-auditor, o sea, un 50-60% de los auditores internos son o somos contadores de profesión. Y trabajamos tal vez algunos en auditoría externa en algún momento, pero hay auditores internos que vienen de otras profesiones para la parte técnica de las auditorías, ingenieros de sistemas, ingenieros civiles, ingenieros en minas, en geología, depende incluso del rubro propio de la empresa. Y la certificación CIA acredita el conocimiento de la técnica de auditoría y de las normas de auditoría interna de línea global. En este caso no está atado a que deba ser un contador. De hecho, la parte contable del CIA no es la parte core, sino las normas de auditoría interna como tales. Y hay mencionar que hay varios colegas auditores informáticos que han sido auditores internos de TI y que han sacado la certificación CIA. O que tienen doble certificación, que sacaron a lo mejor como primera certificación el CISA y luego fueron por el CIA. O viceversa, como en mi caso, que hay algunos colegas como yo, que sacamos primero la certificación CIA y luego fuimos por la certificación de auditor informático CISA. Obviamente, para quienes no somos informáticos, era un tanto más difícil, la verdad que sí, pero hay varios casos de colegas ingenieros en sistemas que han hecho auditoría de TI, auditoría interna de TI sobre todo, y que han sacado la certificación. Leslie, una consulta que nos hacen, que sería para ti,
dice, ¿qué correlación hay entre las preguntas de Gleim y las preguntas del CIA? Es decir, ¿qué tan similares, parecidas son? Iguales no son porque no tendría sentido, Ujú. sería como algo que afectaría al examen mismo, pero preguntan cuál es esa correlación, qué tan parecidas son. Bueno, el examen, el contenido del examen se prepara basado en el temario. El contenido del curso se basa basado en el temario del examen IA, y muchas de las preguntas también son preguntas que el IA am, nos ha compartido, son preguntas como que van al público y en ellas se basan, y también el material es preparado en inglés por personas que son auditores internos, y básicamente lo que pretende el material es ayudar a que el candidato comprenda los conceptos y se enfoque en los conceptos que va a necesitar para aprender, para presentarse al examen. Obviamente, como dices, no son las mismas preguntas, pero son preguntas que le van a ayudar al candidato a estar preparado. Ok. Hay una consulta que hacen que dice, ¿cuál es la diferencia entre GLAIM y los cursos preparatorios que dan los institutos o incluso quizá alguna otra organización? Yo voy a responder la primera parte y luego Leslie, tú si me puedes complementar. Bueno, la forma de prepararse para dar la certificación CIA es amplia. En mi caso, por ejemplo, como les comentaba al inicio de este webinar, yo, bueno, quise asegurarme, era mi primera certificación, estaba súper motivado y quería estar súper seguro. Tenía ya para aquel entonces como 9 años de experiencia en auditoría interna y yo fui por las dos vías, curso preparatorio y autoestudio con material. En este caso, bueno, los institutos dan cursos preparatorios de certificación CIA. Muchos de los institutos en la región, la gran mayoría, da cursos de preparación CIA. De hecho, algunos de esos cursos, como parte del curso mismo, usan el material de Gleim como referencia. No sé si todos, pero algunos, sé que muchos, cuando dan el curso preparatorio, el curso implica que alguien da una charla, una presentación, información, material, pero usan como apoyo el material de Gleim. Y aparte, uno, si no desea tomar ese curso y o como un refuerzo a ese curso, si es que no consideraba Gleim, puede tomar Gleim como una alternativa. Entonces puede ir solo por Gleim y o el curso con el instituto en su país. No sé si les puedes mencionar algo adicional. Bueno, sí, muchos de los candidatos también que tienen el curso en línea nos preguntan al final que completan su estudio, qué más, cómo podemos reforzar. Yo muchas veces los dirijo a la página de la Fly, donde tienen varios recursos, donde hay muchos documentos que están traducidos por la Fly. eh, Básicamente las guías, las normas que son también nosotros las basamos para el curso online, pero básicamente si la persona entiende, como te digo, los conceptos que tenemos dentro del curso, puede sentirse que está preparado para el examen. Ok, muchas gracias, Leslie. Sí, y la verdad que ahí uno debe también un poco sentir cuándo ya está preparado y escoger un poco sus herramientas y sus caminos. Gleim, autolectura, autopreparación y o curso con el instituto. Pero claro, un paso fundamental es, porque de repente hay personas que aspiran a la certificación CIA y no se han leído completas las normas del IA. Entonces es como, no sé, paso uno, mínimo leerme una o varias veces las normas, no es necesario memorizarlas, pero sí interiorizarlas. Todas las normas del IA, los estándares, más los 10 principios, más las guías de implementación. O sea, ese cuerpo de normas es importante leerlo. Y el 50% del éxito está en estudiar y el otro 50% está en repasar, 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 repasar preguntas. Ujú. Una pregunta adicional que nos hacen es, nos consultan, ¿qué se debe hacer después de lograr la certificación? Bueno, hay algunas otras credenciales que son certificados, como los recientes que se están dando sobre COSO ERM y COSO Control Interno. Pero esos son certificados que se llaman CBA o Certificate Based on Assessment. Es un certificado basado en una evaluación. Uno estudia y luego revisa algo, da unas pruebas,
aprueba y logra un certificado. Pero un certificado no es lo mismo que una certificación, porque, digamos, tiene un peso importante, por supuesto, pero un peso mayor aún, porque implica un esfuerzo, una complejidad mayor aún, es la certificación, como el CIA o el CRMA. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una certificación, CIA, CFE, CISA, estamos hablando de algo que requiere un antes y un después. Antes de certificarme tengo que acreditar una cierta experiencia y alguien que me refiera, otro CIA o mi supervisor, dar el examen y aprobarlo, y después tengo que acreditar 40 horas de educación continua todos los años para mantener la certificación. No hay que recertificarme, pero sí cada año debo repartir 40 horas de entrenamiento en temas relacionados con auditoría interna o similares. La diferencia de un certificado. Cuando saco un certificado, estudio, doy el examen, saco el certificado y lo tengo. Cuando uno busca una certificación es antes, durante y después. Antes, acreditar la experiencia mínima, que en el manual que está en la página web del IA Global, que pueden descargarlo en español, pueden ver con mucho más detalle los requisitos, pero Leslie también los mencionó, pero antes yo necesito unos requisitos previos para ir a la certificación. Luego doy los 3 exámenes. Saco la certificación, sí en este caso, pero luego también debo mantenerla. Y para mantenerla debo acreditar cada año, reportar 40 horas de educación continua, que se conoce como 40 horas de CPE, para reflejar que estoy siempre vigente. Leslie, nos consultan sobre los precios de Gleim y la duración de cuál es la ventana de tiempo que tienen las personas cuando toman Gleim. Bueno, el material en línea de Gleim está disponible por 18 meses a partir de la compra. El costo por cada parte es de 149,95. Bueno, 150 básicamente. Para todas las personas que se registraron, les estamos dando un descuento del 15% que van a recibir. Los asistentes van a recibirlo apenas se acabe el webinar, van a recibir el link para poder acceder al descuento. Leslie, hay otra consulta que nos hacen, tú lo mencionaste en el webinar, pero puede ser bueno reforzar. Si alguien es auditor externo, ¿puede ser CIA? Y otra pregunta es, si alguien es, si alguien es auditor externo, ¿puede ser CIA? Sí. Sí, correcto. Está dentro de los válidos experiencias que se requieren. Como decía, experiencia no solamente en auditoría interna, también en aseguramiento de calidad, en control de riesgo, en gestión de riesgo, perdón, control interno y en auditoría externa. Son Justamente. experiencias válidas. Sí, porque de hecho, claro, desde el rol incluso de auditoría externa, muchas veces se hace outsourcing o co-sourcing de auditoría interna. Y claro, las experiencias válidas son las que mencionaba Leslie, en auditoría interna en concreto o en temas relacionados, gestión de riesgos, control interno, evaluaciones de control interno, ¿no? Leslie, hace una consulta que tú también lo mencionaste, pero puede ser bueno reforzarlo, porque en realidad había un par de preguntas sobre esto, sobre si para lo que es la referencia de carácter, esa referencia inicial que debe presentar el candidato a CIA para postular a ser CIA, necesita un aval, una referencia de carácter, una carta. Preguntan si debe ser forzosamente un CIA. De hecho, alguien preguntaba además que no tenía un CIA conocido cercano que le pueda referir. Ujú. No, puede ser el supervisor o en algunos casos puede ser también el profesor, pero creo que esto aplica más para estudiantes, pero puede ser un supervisor del candidato. Eh, Dentro del formulario está la opción de si es una persona que tiene alguna certificación del IA o si es un supervisor. Y esto tanto para el formulario de referencia de carácter como para el formulario de verificación de experiencia. Los dos deben ser avalados por el supervisor del candidato o por una persona que cuente con una certificación del IA. Perfecto, eso es importante porque claro, si fuese la referencia de un CIA, genial, pero si no, es bueno que no sea limitado o restringido, sino la idea es que alguien pueda dar un aval. En este caso, por ejemplo, el supervisor de uno estaría bien, sea que fuere CIA o no. Ujú. Algo adicional, Leslie, consultan sobre si va a haber algún descuento especial para quienes asistieron a este webinar y por cuánto tiempo va a estar disponible. Sí, el descuento es del 15%.
Va a estar disponible por un mes para que las personas puedan comprar el curso con el descuento. Y dentro de otra, creo que también vi si las tarifas del curso Gleim están incluidas dentro de los costos del IA. No, son costos aparte. Los costos que mencionaba del registro de aplicación y de registro para el examen son tarifas separadas que se pagan directamente al IA. Ya lo que es el curso Gleim es simplemente es básicamente el curso de preparación y no tiene que ver con el proceso del IA directamente. Ok. Hay una consulta que menciona, hace referencia sobre, digamos, en lo que tú mencionabas, digamos, indicabas que en base a los estudios que ustedes tienen, que se han hecho, digamos, una de las ventajas, entre otras, de desarrollo profesional y personal incluso, estaba también, digamos, el que, bueno, el CIA es una credencial que habilita a crecer, a potenciar la carrera de uno o estar preparado para cuando tenga que dar un salto en cuanto al crecimiento en el rol y en el cargo, pero también en la remuneración. Un poco consultan sobre aquello. Yo puedo mencionar algo y tú puedes mencionar algo adicional. Quisiera un poco compartirles en base a mi experiencia propia. Digamos, sí, digamos, en mi caso en su momento me permitió un desarrollo profesional en rol y cargo y función, y con ello también una mejora, por supuesto, claro, en la parte salarial. Y luego, cuando he estado ya en roles de supervisión o gerenciales, principalmente liderando equipos de auditoría interna y he tenido que hacer contrataciones, claro, para ciertos cargos, por supuesto que yo incluyo en el perfil, si no como requerido, sí como deseado que se hacía. Y valoro mucho para ciertos cargos que la persona se hacía. Y si ya tengo un equipo armado, promuevo y aliento a que quienes trabajan conmigo logren ser certificados y vayan por la certificación CIA. Y en el caso en el mercado, un poco de mi experiencia, sí, quienes son CIA saben que tienen un aval adicional y su aspiración salarial suele ser mayor y se paga por eso, digamos. Sin duda que hay un reconocimiento, que hay un esfuerzo y un aval, y suele reflejarse también en la parte de remuneración. No sé si tú puedes mencionar algo, Leslie, del estudio que tú presentaste y de la gráfica que tenías. Sí, bueno, básicamente, aquí lo pongo de nuevo. Es un poco la diferencia de ingresos de una persona que no tiene la certificación con un auditor interno certificado. De acuerdo a lo que mencionaba en un estudio de hace algunos años, el del IA, pueden aumentar sus ingresos hasta en un 51%. Eh, Tener la designación CIA al lado del nombre puede crear muchas oportunidades de avance profesional y de ascensos dentro de la misma compañía, o incluso pueden ingresar en compañías que requieran CIAs y que pues tengan muchos más beneficios laborales y de ingresos mayores. Sí, muchas gracias, Leslie. Ok, bueno, creo que estamos sobre el tiempo y hemos cubierto Y todas las preguntas más destacadas o más comunes, y Matías nos ha ayudado fabulosamente moderando el chat, atendiendo las consultas. Y también dentro del mismo chat otros colegas fueron respondiendo, así que me alegro y les felicito por esto. Bueno, antes de darle paso a Leslie para el cierre formal del webinar, como presidente de la FLY, contento de esta iniciativa, de haberlo hecho junto con Gleim, invitarles, animarles. La verdad que queremos llegar a hacer, a pasar de esos 1.600 días a hacer, ojalá, 1.700, 1.800, 1.900, pronto 2.000 días, ojalá hasta diciembre. Animarles a que quienes están en este webinar vayan por la certificación CIA. Quizá aquí en este webinar están personas que recién están pensando en la certificación, vayan por ella. O están colegas que tal vez dieron el examen 1 y lo dejaron por limitaciones de tiempo, por dificultades. Bueno, retómenlo, vayan por el examen 2 o vayan por el examen 3. La verdad que es una credencial importante en materia de auditoría interna. Uno puede ser un buen auditor interno sin la certificación, sí, por supuesto, pero la certificación es un aval que además me genera un crecimiento y me abre muchas oportunidades. Así que como presidente de Fly, les agradezco por haber estado aquí en este webinar y les invito y les animo a que vayan por la certificación CIA y que nos ayuden a lograrla pronto, ojalá en este año, en los inicios del próximo año, y pronto llegar a ser 2.000 sillas y acordarnos de este desafío que estamos planteando ahora en estos meses, en estas semanas y en estas campañas. Así que gracias también a ti, Leslie, y gracias a Glenn
Con eso yo me despido y te doy el paso. Ujú, bueno, Jorge, pues nuevamente también muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por motivar a los candidatos y pues es nuestro deseo que podamos cumplir este desafío y podamos ayudar a los candidatos para que podamos ser muchos, puedan ser muchos más las personas certificadas en Latinoamérica. Y bueno, a todos en pantalla pues está mi correo electrónico si tienen preguntas adicionales y por favor estarán recibiendo, como les dije, un correo electrónico junto con el enlace para que puedan ver el video junto con la presentación. Eh, y, y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que estén muy motivados. Si tienen preguntas, déjenos saber y esperamos pues que al final de este año podamos ver un aumento de los auditores en el área. Y bueno, Jorge, gracias. Gracias por tu iniciativa también para hacer este webinar y por tu compañía y por todos los consejos que estamos proporcionando para los candidatos. Y bueno, esperamos a muchos verlos en el CLAI, que ya es el próximo mes. Esperamos que muchos también nos acompañen, bien sea presencial o virtualmente, y pues podamos reforzar mucho y tener más motivación de completar la certificación de auditoría interna. Muchas gracias, Leslie. Saludos a todos, que tengan una bonita tarde. Que viva la auditoría interna. Saludos a Así todos. es. Bueno, buenas tardes. Gracias. Gracias. Chao, Leslie. Saludos a todos. Bye. Gracias. Bye.